empezar con el desarrollo de trabajos prácticos al respecto de teoría de las rentas, que eso es muy importante, que ustedes ya tengan la teoría vista, por lo menos vista y comprendida. Acá vamos a tener dos opciones. Primeramente, nosotros vamos a tratar de introducir el tema hoy en forma general, y el día viernes ya vamos a tener nuestra clase de consulta, clase taller, como nosotros la llamamos, para tratar de intercambiar opiniones al respecto y tratar de sacar las dudas que se puedan generar. Entonces, yo decía fundamentalmente que a partir de ahora lo que vamos a hacer es tratar de analizar lo que son específicamente las operaciones financieras complejas. Estas operaciones financieras complejas nosotros las caracterizamos como aquellas en las que existen sucesivas colocaciones de capital. Estas sucesivas colocaciones de capital se van a hacer a través del tiempo y siempre vamos a analizar de la misma forma, unidad tras unidad. ¿Se acuerdan ustedes cuando trabajábamos en teoría del interés y en teoría del descuento, cómo analizábamos al inicio cada tema? Lo primero que hacíamos era tratar de definirlo, tratar de conceptualizarlo, y a partir de allí lo que hacíamos era un análisis de operaciones enteras. Eso es lo que vamos a hacer ahora, analizar las primeras operaciones enteras, y luego, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es introducir el subperíodo en el análisis y luego también la continuidad. Es decir, que en todos los casos el análisis financiero se va a hacer con operaciones enteras, con operaciones fraccionarias o subperiódicas y con operaciones que sean instantáneas. Lo primero que tendríamos que hacer, yo no sé si quieren que compartamos una pantallita para ir viendo algunas cosas que son fundamentales, creo que va a ser mejor para que ustedes lo tengan, por lo menos una visión gráfica del problema, pero a mí me gustaría definir rentas para que ustedes sepan de qué estamos hablando. La primera definición de rentas que se me ocurre es que existe una sucesión de pagos equidistantes entre sí a través del tiempo y con un objetivo que estaba planteado de antemano. Este objetivo van a ser, evidentemente, son dos objetivos, ¿no?, que están planteados de antemano. Uno, amortizar una deuda preexistente al inicio, o bien constituir un capital final. Por ahí esto no se entiende, pero ¿qué significa esto? Antes colocábamos al inicio del periodo un capital y ese capital iba a producir intereses hasta el final del periodo. O bien, ¿qué hacíamos? Teníamos un capital expresado al final y queríamos conocer el valor actual al inicio. Entonces, siempre un solo capital. En este caso, fundamentalmente, el análisis se plantea con una sucesión de pagos. Es decir, al final del primer periodo coloco un capital, hago una imposición. Luego, una colocación de ese capital. Al final del segundo periodo, vuelvo a colocar otro capital y al final del tercer periodo otro, y así sucesivamente. Y cuando yo digo al final del primer periodo, al final del segundo periodo, se entiende que estos periodos tienen igual cantidad de tiempo, es decir, el tiempo debe ser exactamente igual. Por eso decimos en la definición que las colocaciones son equidistantes entre sí. Entonces, vamos a tratar de ver, voy a tratar de compartir una pantalla para que veamos esto y ya seguimos trabajando sobre el tema rentas. Nico, están pidiendo que repitas la definición y cuáles eran los dos objetivos a través del chat. Sí, volvemos a verlo nuevamente, no hay ningún problema. Acá estamos. Yo no sé si se ve lo que acabo de compartir, es simplemente gracias, es la pantalla de presentación. Evidentemente que esta unidad que estamos analizando es la unidad 3, forma parte de la estructura
de lo que es el análisis financiero, que son las 5 primeras unidades. Entonces, cuando nosotros hablábamos específicamente del concepto, acá ustedes lo pueden ver en el óvalo grande que está en la parte superior de la pantalla. Decíamos que son una sucesión de pagos que son equidistantes entre sí, y los dos objetivos fundamentales son los de amortizar una deuda que está expresada al inicio de nuestro análisis, o constituir un capital que nosotros le llamábamos específicamente rentas en caso de imposiciones, y este capital está expresado al final del tiempo. Entonces, acá lo principal que nosotros tenemos que ver es ¿para qué estudiamos esto? ¿Para qué estudiábamos teoría del interés? ¿Para qué estudiábamos teoría del descuento? ¿Qué queríamos hacer? Acá lo mismo, tenemos que pensar qué queremos hacer, porque fundamentalmente ese qué querer hacer no es otra cosa que el objeto por el cual estudiamos estos temas. Y el objeto no es otra cosa que queremos determinar un importe al inicio de esta sucesión de pagos o un importe al final de esta sucesión de pagos. Es decir, acá en el gráfico que tengo en la parte inferior de la pantalla, podemos ver que hay una sucesión de pagos. Ustedes se van a dar cuenta que tenemos C, este C ya no es capital, este símbolo representa cuota, tenemos cuota aplicada en el periodo 1, tenemos cuota aplicada en el periodo 2, ambos periodos son equidistantes entre sí, es decir, que hay una igualdad entre el primer periodo, el segundo periodo y hasta el periodo N. Y las cuotas también son iguales. La cuota colocada en el periodo 1, cuota colocada en el periodo 2, cuota colocada en el periodo 3, en el periodo N-1 y en el periodo N todas las cuotas son iguales. En este gráfico nos damos cuenta exactamente de cuál es la diferencia en el análisis que hemos iniciado con la unidad número 3. Fíjense que acá tenemos una sucesión de capitales que están colocados periodo tras periodo durante n periodos de tiempo. Evidentemente que lo que nosotros hacíamos antes era evaluar un capital al final, donde nosotros decíamos específicamente que queríamos conseguir un monto, evaluar el capital al final del tiempo, que era un monto, y el monto no era otra cosa que el capital colocado al inicio más los intereses logrados en el tiempo. O bien, en la unidad número 2, ¿qué hacíamos? Teníamos un capital al final y lo que queríamos conseguir era el valor actual, de traer unos intereses como consecuencia de que el tiempo no había transcurrido para conseguir un valor actual a hoy. En este caso, tenemos una sucesión de capitales colocados en el tiempo y lo que pretendemos es evaluarlo, determinar el importe de la sucesión de pagos al inicio. ¿Por qué digo al inicio en este caso? Porque fíjense ustedes la simbología que tenemos. Al momento cero decimos que hay una época de iniciación de la renta, y esta época de iniciación muestra una sucesión de pagos posteriores hasta la época N, en la que tenemos una época de finalización. ¿Qué es lo que finaliza? Finalizan los pagos que voy a realizar. Entonces, como ustedes verán, los pagos son vencidos porque la colocación se hizo al final de cada uno de estos periodos. ¿Y qué pretendo hacer? Pretendo evaluar, por eso hemos puesto como época de evaluación, simbólicamente tenemos una E y una B corta, en la época cero. ¿Qué quiere decir? Que quiero evaluar esta sucesión de pagos que tengo en n periodos en el periodo cero. O sea, ¿cuál es mi misión? Lo que debo hacer es calcular el valor actual de cada una de las cuotas que veo que están colocadas en el periodo 1, 2, 3, n-1n. Por supuesto, con el corte intermedio se supone que hay cuotas en los periodos 4, 5, 6 hasta n-1, ¿sí? Entonces, tengo una sucesión de cuotas y lo que quiero hacer es calcular
el valor actual de estas cuotas al inicio. Por eso coloco la época de evaluación acá. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, porque es importante que se entienda específicamente qué estamos haciendo. Y no sé si alguno de los profesores quiere hacer alguna aclaración al respecto. A ver, yo quisiera hacer un gráfico para que veamos la situación. No sé si se ve. Sí se ve, Daniel. Sí, profe. Ah, bueno. Acá en este gráfico lo que les quiero mostrar es esta renta. Esta renta, por ejemplo, está compuesta por 4 pagos que están ubicados en 1, en 2, en 3 y en 4. ¿Cómo están ubicados? Si esta es la época de iniciación, este pago, fíjense, está realizado al finalizar el primer periodo. ¿Sí? Entonces lo vamos a denominar que estos pagos son como vencidos. ¿Por qué? Porque están ubicadas al finalizar cada uno de los periodos. ¿Qué más observamos en el gráfico? Que los tiempos son como equidistantes. Este tiempo, que supongamos que sea un año, este es un año, este es otro año, otro año, otro año. O sea que tenemos 4 cuotas o depósitos anuales. ¿Qué nos falta acá? Nos falta determinar la época de evaluación. Lo que sí tenemos, claro que esto es una renta, ¿sí? Tenemos los depósitos sucesivos, realizados en tiempo equidistante, tenemos una época de iniciación y una época de finalización. ¿Qué nos falta? La época de evaluación. ¿Dónde vamos a ubicar la época de evaluación? Bueno, ese va a ser un dato que va a venir del contrato que estemos analizando. Ustedes el contrato, ¿cómo lo van a ver? Lo van a ver materializado en un enunciado de un ejercicio, ¿sí? Pero en realidad lo que nosotros vamos a evaluar es un contrato. ¿Dónde puedo ubicar la época de evaluación? En cualquier momento, ¿sí? La época de evaluación la puedo ubicar en cualquier momento. O sea, la puedo ubicar acá, la puedo ubicar acá, la puedo ubicar acá, la puedo ubicar acá, o la puedo ubicar acá. ¿Sí? Por supuesto, cuando analicemos un contrato o un ejercicio, el ejercicio nos va a decir cuál es la época de evaluación. Siempre vamos a tener una de estas, ¿sí? Porque yo quería mostrarla que en el enunciado o en el contrato que analicemos, la época de evaluación puede estar en cualquier momento del eje temporal, ¿sí? Puede estar con anterioridad, con posterioridad, en el medio, al inicio o al final, ¿sí? ¿Qué nos va a indicar dónde está el contrato que analicemos? ¿Sí? Y lo importante de este gráfico, que ustedes identifiquen la renta. ¿Cuál es la renta acá? Son estos 4 cuotas que vemos acá. Esas 4 cuotas son la renta. ¿Sí? Eso es la renta. ¿Qué nos falta saber cuál es el valor? Porque este valor sea un valor conocido. Podría ser, por ejemplo, 1.000 pesos. 4 cuotas anuales de 1.000 pesos. ¿Sí? Ese valor se lo conocemos. Lo que no conocemos es qué valor tiene, y ese valor va a ser ¿cómo? Va a ser un valor variable. ¿De qué va a depender? De la época de evaluación que utilicemos y, por supuesto, de la tasa de interés que tengamos, ¿sí?
Cuando yo quiera evaluar este flujo de fondos, ¿qué voy a utilizar? Una tasa de interés, ¿sí? Si digo que este periodo es un periodo anual, la tasa de interés que voy a usar va a tener que estar expresada también en el periodo anual, ¿sí? O sea, si esta cuota es anual, la tasa debe estar expresada en términos anuales. O sea, esto es lo que quería que a esta altura tengan bien claro. ¿Cuál es la renta? Estas cuatro cuotas. Ya que estoy y a esta altura y con la explicación que han dado los profesores, ¿sí? Hago una pregunta. Sí, perdón, hay una aclaración primero. Fíjense que las cuotas, tanto en el gráfico que mostró el contador Levin como la que está en la filmina del contador Inamorato, hablan de CCCC. ¿Qué está significando? Que en este caso las cuotas son como iguales, ¿sí? La pregunta es, que yo les hago a todos ustedes, ¿sí? Primero una pregunta básica. ¿Se entendió que la renta es el conjunto de pagos? ¿Sí? Porque a veces eso es lo que no está claro. Es una pregunta medio obvia, pero es más, es muy probable que me contesten que sí y espero que así sea. La otra pregunta que yo haría, ¿sí? ¿El valor financiero, ¿sí? de cada una de estas cuotas es el mismo? No. Bien, han abierto el micrófono, me parece bárbaro, pues esto me hace acordar más a las clases. ¿Por qué no es el mismo? Como digo, el valor financiero es el valor calculado a un mismo momento. Por los momentos por el tiempo, digamos, los momentos que van pasando. Perfecto, porque las cuotas están ubicadas en distintos momentos, ¿sí? Eran dos preguntas que yo simplemente quería hacer un poco para introducir, a ver, y que no se haga tan unilateral, digamos, de una sola parte todo esto que estamos diciendo, y ver si se está entendiendo o captando el sentido de la renta, ¿sí? Ahora ya dejo de intervenir y dejo que siga la clase, ¿sí? No, yo creo, Marcelo, que esta es la clase con la intervención de todos ustedes, sin lugar a duda, también de los alumnos, porque esto es importante. Entonces, yo creo que fueron muy buenas las acotaciones y no siempre el hecho de analizar técnicamente y rápidamente la cosa nos lleva a buen puerto. Creo que más al inicio todavía hay que tratar de ver estos temas que son importantes. Ya decía, entonces, el contador EGAP y el contador Levin también, que cuando nosotros observamos una renta, tenemos una sucesión de pagos. Esa sucesión de pagos nosotros la vamos a llamar cuotas. Esas cuotas van a estar colocadas en el tiempo en periodos equidistantes. Hay algo que quiero aclarar antes de pasar al análisis de cada uno de los elementos. Si ustedes analizan el gráfico que está en el pie de la pantallita, creo que es importante que ustedes sepan, porque todos los años vemos que se cometen los mismos errores y eso también dificulta el análisis a simple vista. Yo quiero que ustedes vean que todo lo que está encima del segmento del tiempo, que en este caso ustedes distinguen como C, cuota, esto representa dinero en efectivo, representa capital. Todo lo que se coloca por encima del segmento debe ser capital necesariamente. Y estas cuotas, que nosotros las simbolizamos como C, pueden representar, supongamos, un peso. O como bien decía el profesor Levin, pueden ser 1.000 pesos. Entonces, reemplacen visualmente al primer C con 1.000 pesos, al segundo con 1.000 pesos, al tercero 1.000 pesos y así sucesivamente hasta el final. Entonces, si ustedes visualmente analizan que C representa simbólicamente una cuota y que la cuota representa capital y que cada una de estas es 1.000 pesos, necesariamente siempre que deban expresar capital lo van a colocar encima del segmento del tiempo. Y ese capital es el que de una forma u otra, como decía el profesor Egap, financieramente debe ser valuado. ¿Por qué? Porque bien dijo una de nuestras alumnas, Dalia creo que fue, que cuando nosotros
debemos evaluar, tenemos que darnos cuenta necesariamente que cada cuota está expresada en el tiempo. Y como bien decía el profesor Levin, yo lo que quiero es simplificar su análisis y decir que tenemos en principio dos momentos de evaluación nada más. Y esos dos momentos de evaluación van a estar dados al inicio de la renta o al final de la renta. Estos momentos de evaluación me van a conceptualizar el tipo de renta que yo tengo. Si nosotros tenemos la época de evaluación como está en el gráfico de la pantalla, al inicio va a ser una renta en caso de amortización. ¿Qué quiere decir esto? Que estas cuotas que hemos impuesto en forma periódica sirven para cancelar una deuda que está al inicio. Entonces, estas cuotas, si yo conozco el valor, como decíamos hace rato, 1.000 pesos cada una, ¿qué debo determinar? Debo determinar el valor de la deuda al inicio de este tiempo de pagos, por decirlo así, de estos periodos. Entonces, la época de evaluación al inicio va a determinar que estoy en una renta en caso de amortización. Y como decía también el profesor Levin, puedo evaluarla al final del tiempo, en N. Acá dice época de finalización, debajo de época de finalización podría poner época de evaluación también. ¿Qué significa? Que lo que debo hacer es capitalizar cada una de estas cuotas hasta la época de evaluación, que es N, y voy a determinar un capital final. En este caso, específicamente, estoy definiendo una renta en caso de imposición. ¿Qué estoy haciendo? Estoy constituyendo un capital a la época N. ¿Para qué se constituye un capital a la época N? Para lograr una ampliación de fábrica, para conseguir comprar una máquina, para conseguir realizar un edificio o algo por el estilo. Pero, ¿dónde estoy evaluando? Valúo al inicio, es una renta en caso de amortización, valúo al final, es una renta en caso de imposición específicamente. Ahora sí, me gustaría concluir lo que concluyó el profesor Levin. La época de evaluación no es una época única. ¿Y qué es lo que determina la época de evaluación? El contrato previo existente. Entonces, nosotros como profesionales lo que tenemos que hacer es leer el contrato y recién saber qué voy a calcular y dónde lo voy a calcular. Entonces, lo que siempre calculo es el valor actual de una renta o el valor final de una renta a una época determinada. ¿Para qué hago esta evaluación? Para determinar un importe que corresponde a una sucesión de pagos efectuada en el tiempo, y ese importe va a ser el valor financiero de esa sucesión de pagos. Entonces, un poco resumiendo esta idea que creo que es fundamental, yo lo que quiero que ustedes sepan que los elementos que componen una renta son cuotas, la periodicidad. En caso de no existir periodicidad, evidentemente que no va a ser una renta. Ustedes ya van a ver los ejemplos prácticos sobre el tema de la periodicidad en la clase que tenemos en la plataforma, pero de todas maneras se las adelanto. Compramos una heladera en 10 cuotas mensuales y consecutivas. ¿Es una renta? La pregunta. ¿Por qué es una renta, Lucas? Claro, sin lugar a dudas, hay una sucesión de pagos, la cuota es mensual, la periodicidad existe y decíamos que las cuotas son iguales. Perfecto. Ahora, compro la misma heladera, pago 100 pesos ya, 1.000 pesos voy a pagar en agosto, 8.000 pesos voy a pagar en diciembre y en febrero del año que viene 5.000 más. ¿Es una renta? No. No es una renta. ¿Por qué no es una renta?
¿Por qué? Correctísimo. ¿Y las cuotas cómo son? Son distintos los valores de C. Fantástico, son distintos. Entonces, si no hay una renta, yo digo, ¿puedo calcular el valor de esa sucesión de pagos? Yo diría que sí puedo calcularlo, pero ¿cómo lo voy a calcular? Supongamos, si es una amortización, voy a calcular el valor actual de cada una de esas cuotas en forma independiente hasta la época de evaluación y la sumaré. Listo. No es una renta, pero sí puedo calcular el valor actual. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Fantástico. Entonces, estaré en ese caso en la unidad número 2. Estaré, ¿qué estoy haciendo? Actualizando el valor de cada cuota, donde no hay periodicidad y no hay igualdad de cuota. Ahora, en el primer ejemplo, ¿cómo voy a evaluar esa renta que yo les daba? ¿No es cierto? Que yo decía que compraba una heladera en 10 cuotas iguales y consecutivas. Supongamos, no sé cuánto dije hace rato, pero que sean de 1.000 pesos. La voy a evaluar bajo el esquema de la unidad número 3 que estamos analizando ahora. Hay una herramienta matemática que me va a permitir evaluar esta sucesión de pagos equidistantes entre sí con cuotas iguales. Entonces, si hasta acá más o menos entendemos y no hay otra pregunta, continuaremos clasificando rentas. Yo antes hago una pequeña intervención, sí, porque preguntaban antes, ¿y qué sería eso cuando hacías el planteo del pago de 1.000 pesos ahora, 8.000? Sigue siendo una operación financiera, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay transcurso del tiempo. Lo que pasa es que vamos a utilizar los otros instrumentos, como decía el contador Inamorato, que son los instrumentos que ya conocemos de cálculo del valor actual que hemos desarrollado en las unidades anteriores, ¿sí? Entonces, ese sería, hay operación financiera. No es que no exista operación financiera, lo que pasa es que se utiliza no el instrumento financiero del cálculo de la renta, que es el que vamos a ver ahora, ¿sí? Es un poco lo que decía el contador Inamorato, pero para reafirmar. Y una pregunta más, que el otro día lo hablábamos con los profesores también, ¿sí? ¿La compra de la heladera en sí misma es una operación financiera? En el ejemplo que daba el contador Inamorato. ¿Cómo, perdón? Bien. Correcto. A mí me gustaría que completes la pregunta, Marcelo, que sería la compra de la heladera de contado, vale 10.000 pesos y la pago ya y me la entregan ya, ¿es una operación financiera? ¿Por qué no? Genial, genial. Ahora sí, a eso ibas, Marcelo, ¿no? A eso iba, sí, porque tenemos a decir, el ejemplo nos venía al pelo para aclarar el concepto de vuelta, reafirmar un concepto que venimos insistiendo desde el comienzo, digamos, de la materia. Sí, nada más que para eso quería utilizarlo, ¿sí? Me parece excelente porque era un tema de examen, explicábamos la vez pasada, vos lo explicabas, que era un tema de examen y que normalmente no nos saben explicar si esa operación es una operación económica o es una operación financiera, o no saben dar el ejemplo. Entonces, está perfecto, creo que quedó claro, chicos, esto, ¿no? Sí, profe. Fantástico, fantástico. A mí me gustaría pasar al tema de la clasificación de las rentas y acá en esta pantalla, que es un poco compleja, pero vamos a ir analizándola por parte. A ver, ¿Qué significa? Nicolás, Sí, a mí me gustaría terminar de redondear el ejemplo que vos diste hace rato. Y si se ve el gráfico, sí, a mí me parece perfecto, Daniel. Genial. vamos a suponer lo siguiente, que nosotros decimos que esta es la época de evaluación de esta renta. O sea, esta es la época de evaluación. ¿Sabemos nosotros hoy, sabemos evaluarla? ¿Sabemos o no? Sí, utilizamos los conocimientos que hemos adquirido cuando en la unidad 1. ¿Cómo evaluamos? Y decimos este valor C, ¿cuánto vale acá en la época de evaluación? ¿Cuánto vale? Vale C ¿por qué?
por el factor de capitalización. ¿A la cuánto? 1, 2, 3 al cubo. Este valor C, ¿cuánto vale? C por 1 más I al cuadrado. Este valor C, ¿cuánto vale en la época de evaluación? C por 1 más I. Y este valor C, ¿cuánto vale en la época de evaluación? Como está en la misma época de evaluación, no hay que dar un curso de tiempo para que genere intereses. Por lo tanto, ¿cuánto vale? Vale únicamente el valor C. Correctísimo. ¿Cuánto vale la renta? La suma. Esta suma, este total, es el valor de la renta. ¿Para qué hice esta renta? Fíjense que puede haber sido un depósito que yo hago con los fines de ahorrar o de formar un capital al momento 4. ¿Sí? Yo voy depositando, supongamos, mensualmente 1.000 pesos, que más los intereses, supongamos que los deposito en un banco que me paga intereses, estos son los intereses que me pagan. ¿Y qué formé? Formé un capital. ¿Sí? Hice un fondo de ¿qué? De ahorro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la época de evaluación la pusimos ahí. Vamos al otro caso. Corremos. Y ubiquemos ahora en la época de evaluación acá. Nosotros sabemos evaluar, sí, ya lo aprendimos. ¿Dónde lo aprendimos? En la unidad 2. ¿Qué hacemos? Sacamos el valor actual a cada uno de los momentos. ¿Sí? O sea que ya lo sabemos hacer esto. ¿Sí? Es como tomar el valor nominal del documento y calcularlo. ¿Cómo lo podríamos calcular? Y diríamos C, acá por ejemplo, sería bueno tener una tasa de descuento por 1 menos D. Acá este valor sería C por 1 menos D al cuadrado. C por 1 menos D al cubo y C por 1 menos D a la cuarta. La suma de todo esto sería ¿qué? El valor actual de la renta. ¿Sí? Este sería el valor actual. ¿Sí? ¿De qué? De la renta. ¿Qué caso sería este? Y por ejemplo, el que veíamos de la compra de heladera. Este valor actual de la renta, ¿qué sería? Sería el valor de contado de la heladera. Y estos valores sé qué serían. El valor de cada una de las cuotas que tengo que pagar con esta financiación. Ya nos hemos dado cuenta de qué. De que cada una de las cuotas, ¿qué contiene? Contiene, además del capital, contiene los intereses. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, el valor que tenga C, supongamos que C sea de 1.000 pesos. ¿Sí? ¿Cuántas cuotas voy a pagar? 4. O sea, 1.000 por 4 es igual a 4.000. Este valor va a ser un valor como inferior a 4.000 pesos. Sí o sí va a ser inferior. Porque en los 4.000, ¿qué están incluidos? Están incluidos ¿qué? Los intereses. ¿Sí? O sea que este valor, ¿cómo va a ser? Inferior a los 4.000. ¿Qué es lo que estamos haciendo con este factor de actualización? Estamos sacando de la cuota 1 el interés que contiene cada uno. ¿Sí? Fíjense, esta cuota contiene interés. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Dejándolo capital solo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos dejado el valor actual. ¿A qué momento? Al momento cero. ¿Cuál es el momento cero? La época de evaluación.
¿sí? Acá, ¿qué estamos haciendo? Amortizando una deuda. Estamos pagando la heladera en 4 cuotas de 1000. ¿Sí? Caso inversor que vimos hace rato, donde ¿qué es lo que hacemos? Un fondo de ahorro. En ese caso, ¿qué hacíamos si depositábamos los 1000? Los 1000 que depositábamos generan interés a mi favor. ¿Sí? Yo lo deposito en el banco y me va a pagar interés. O sea que el valor, en el caso del ahorro, ¿qué esperaba yo? Que cuando termine la cuota 4, cuando la pague la cuota 4, mi capital sea como mayor a 4000, porque va a ser los 4000 de capital que yo deposité más los intereses que generaron cada una de las cuotas. O sea, lo que estamos viendo acá. Acá estoy sacando los intereses y hace rato lo estaba como agregando los intereses. No sé si hay dudas. No, profe, quedó muy claro. Gracias, Daniel. Creo que fue muy clara la explicación y me diste pie para hacer una pequeña acotación más, que esa cuota de 1000 pesos que marcaba el profesor Levin y que en definitiva eran 4 cuotas, y él dijo, sí, hay 4000 pesos pagados. Ese no es un valor financiero, ¿no? Ese simplemente es el valor de lo que yo saqué del bolsillo para pagar las cuotas. 1000 pesos es el valor de cada cuota. El valor financiero, en este caso específico, va a ser el valor que yo tenga en cuenta con el transcurso del tiempo. Es decir, que mi evaluación financiera se va a dar o al inicio de el pago de cuotas o al final, ya sea una amortización o una imposición. Así que eso me dio pie para mostrar de que el valor absoluto de 4000 pesos no tiene ningún sentido financiero. Sí, es la erogación que se hizo porque es el dinero que se sacó del bolsillo para pagar las cuotas en el caso de una compra, como decíamos, de una heladera, por ejemplo. Entonces, la realidad financiera que nosotros debemos estudiar es cómo determinar el valor actual o el valor final, ya sea que estemos en un caso de amortización o de imposición. Que en el caso de amortización, como bien dijo el profesor Levin, estamos en la unidad 2, estamos calculando el valor actual de cada cuota y que esa suma de valores actuales no va a ser otra cosa que el valor total de la sucesión de cuotas que tenemos en este sistema o en este elemento que estamos estudiando, que son las rentas. O bien, si no es el valor actual porque está determinada la época de evaluación al final, será el capital total logrado teniendo en cuenta la sucesión de cuotas pagadas más los intereses logrados, que también lo dijo el profesor Levin. Yo quiero aclarar una cosa más, porque me quedé simplemente explicando qué se coloca por encima del segmento del tiempo. Habíamos dicho que cuando veo C, veo dinero en efectivo. Veo un peso o veo 1000 pesos o 10.000 pesos. Cada vez que veo C, cuota, estoy hablando de dinero en efectivo. ¿Y qué se coloca debajo del eje del tiempo? Sinceramente, la única cosa que debemos colocar debajo del eje es otra cosa que la alusión al transcurso del tiempo. Es decir, vamos a marcar el transcurso del tiempo y por eso nosotros decimos que tenemos n periodos y lo explicamos. 0, 1, 2, 3, n-1, n. Y más abajo, en un segundo renglón, ponemos la operación que nosotros queremos realizar. Marcar la época de inicio, marcar la época de finalización y marcar la valuación, que es la operación que queremos realizar, pero ya en un segundo o en un tercer renglón. Es decir, que todo lo que expreso sobre el gráfico del tiempo se expresa pesos, todo lo que está debajo del gráfico del tiempo será la expresión misma del tiempo y épocas de inicio o épocas de evaluación o épocas de finalización. Creo que esto es un poco para marcar cómo visualmente y gráficamente podemos expresar
una operación de rentas de la unidad número 3. Ahora sí, si no hay otra aclaración u otra pregunta, a mí me gustaría ir a lo que es clasificación de rentas. ¿Tenemos alguna duda o bien preguntas hasta acá? Bueno, No, parece fantástico, Dalia, gracias. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a las rentas? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es clasificar a las rentas de acuerdo a las cuotas. Entonces, de acuerdo a las cuotas, podemos tener rentas que son constantes y rentas variables, de cuotas constantes y de cuotas variables, para que mejor se entienda. Una renta de cuotas constantes está definida en los ejemplos que nosotros, y de una renta de cuotas variables son aquellas rentas que no coinciden una con otra a través del tiempo, las cuotas. Y en este caso podemos tener dos salidas que son elementales. Una, cuotas variables que sean conocidas, que sea conocida ¿qué? La variabilidad, ¿no? Es decir, si tengo rentas con cuotas variables y la variabilidad es conocida, podemos evaluarla. Si tengo rentas con cuotas variables y la variabilidad no es conocida, no la podemos evaluar bajo este esquema que estamos trabajando en la unidad número 3. ¿Cómo la evaluaremos? La evaluaremos de acuerdo a la unidad 1 o la evaluaremos de acuerdo a la unidad 2. Pero bajo este esquema, siempre y cuando la variabilidad sea conocida, podemos llegar a evaluarlas. De acuerdo a la duración de la renta, pueden ser rentas temporarias, rentas perpetuas y rentas vitalicias. Las rentas temporarias son aquellas que yo conozco exactamente cuál es el número de cuotas existentes en esta renta. ¿Cómo conozco el número de cuotas? Como decía el profesor Levin, de acuerdo al contrato que yo he firmado y que podemos analizar. En cuanto al momento de la imposición, perdón, discúlpeme, sigamos con la duración porque ya me estoy perdiendo. En cuanto a la duración, puede ser temporarias, que yo decía que temporarias conocíamos el número de cuotas. En este caso tenemos temporarias ciertas y temporarias inciertas. Aquellas temporarias ciertas son aquellas que conozco exactamente el número de cuotas, y en cuanto a las temporarias inciertas son aquellas que dependen de un hecho aleatorio que es futuro y desconocido. En este caso no la podemos evaluar tampoco, o bien si podemos determinar ese hecho aleatorio o desconocido, se podrá hacer la determinación. Y al ser desconocido, evidentemente que no sabemos en qué momento se produce ese hecho. Así que el ejemplo más típico es aquella que diga, en el caso de que Boca salga campeón del mundo, dejaré de pagar las cuotas. Significa que las tendré que pagar eternamente. Ese era un chiste, Profe, ¿no? tanto va a ser, ¿no? Digo porque soy hincha de Boca, me cargo solo, ¿no? Es el tema. Entonces, Un poquito valga el de eje. Sí, así es, Julio. O sea, eso es una cargadita para que la clase no sea tan aburrida, ¿no? Entonces, voy a pagar las cuotas sucesivamente hasta que el hecho incierto y futuro suceda. ¿Cuál era el hecho incierto? Que Boca salga campeón del mundo. Es grave. Yo no firmaría un contrato así nunca por lo pronto, ¿no? Más adelante puede ser. Entonces, después de temporarias, ¿qué tengo? Tengo perpetuas. En este caso, vamos a considerar que una renta con cuotas sucesivas tienden a la perpetuidad. ¿Qué es esto? Tienden a infinito. Entonces, estas rentas específicamente se traducen en un pago periódico por todo el tiempo, o sea, cuando n tiende a infinito. ¿Cuál es el ejemplo del pago de una renta perpetua? El ejemplo típico de una renta perpetua es la cuota del impuesto inmobiliario. Es decir, que no está en cable, sino que está
conceptualizado el pago en el inmueble mismo. Entonces, mientras exista el inmueble, el pago se debe producir en forma mensual, supongamos, o anual. En el caso nuestro, es en forma mensual. El impuesto inmobiliario lo cobra la Municipalidad de la Ciudad de Salta y se debe pagar en forma mensual, a pesar de que es una obligación provincial y no municipal, pero está cedido el cobro a la municipalidad. ¿Qué otra renta perpetua podría ser que se me ocurre a mí, pero que no es la típica? La típica es el impuesto inmobiliario. Podría ser el pago de los intereses periódicos de la deuda externa argentina. Ya llevamos 40, 50 años pagando intereses y no amortizamos el capital. Mientras se pague intereses y no haya amortización de capital, esta renta tiende a la perpetuidad. De todas maneras, no es el mejor ejemplo, ¿no? Me quedo con el impuesto inmobiliario. Y después tenemos, en cuanto a la duración, rentas que tienen cuotas que dependen de la vida del ser humano. Y la vamos a llamar rentas vitalicias. Estas rentas las vamos a estudiar específicamente en la unidad 6 y 7 cuando veamos este cálculo actuarial. Es decir, que la renta va a tener vigencia en la medida que tenga vida el ser humano con el cual estamos haciendo el estudio de estas cuotas. ¿Cuál es el ejemplo típico de una renta vitalicia? Sería el caso de la jubilación en sí misma. Es decir, el Estado le va a pagar un sueldo, si lo quieren llamar, un importe, un valor a una persona mientras esté con vida. El día que fallece se terminó esa renta, ¿sí? ¿Sería también los seguros, profe? Claro, correctísimo. No quería meterme en ese tema porque es tema futuro y hay que analizarlo, ¿no? Son los seguros en caso de vida o los seguros en caso de muerte, que ya vemos cómo lo manejamos a eso, ¿no? Ya vemos cómo lo planteamos. Más que nada, seguros en caso de vida para no tener mayor análisis. Entonces, mientras viva la persona, le podemos pagar una determinada suma de dinero y estas son rentas vitalicias. Las vamos a analizar específicamente en las unidades 6 y 7. Entonces, volvamos un poquitito a las rentas que tienen cuotas constantes, que son temporarias y son ciertas. En este caso, ¿cómo pueden valuarse? Evidentemente que las vamos a evaluar de acuerdo al análisis de la época de inicio con la época de evaluación. Entonces, si la época de evaluación es igual a la época de iniciación, nosotros vamos a decir que estamos en el caso de rentas inmediatas, que es el caso que más o menos estábamos viendo en los ejemplos que planteábamos tanto el profesor Levin, el profesor Egap y yo hace un rato. Entonces, nosotros vamos a decir que va a ser una renta inmediata en la medida en que la época de iniciación coincida con la época de evaluación. Y el profesor Levin también decía, en cualquier momento se puede dar, perfecto. Si la época de evaluación es anterior a la época de iniciación, vamos a decir que es una renta de tipo diferida. ¿Qué es lo que se difiere? Se difiere la época de iniciación. Y si la época de evaluación es posterior a la época de inicio, vamos a decir que es una renta anticipada. Creo que me queda solamente analizar qué pasa, cómo se define a una renta cuando el momento de imposición es vencido o adelantado. Entonces vamos a decir que una renta, de acuerdo a la época o al momento de la imposición, de la colocación del pago, si el pago es vencido, será una renta vencida, y si el pago es adelantado, es decir, que se hace al inicio del periodo, vamos a decir que es una renta de tipo adelantada. Creo que con esta clasificación más o menos hemos abarcado todo el espectro de las rentas. A mí me gustaría
mostrarles a ustedes, no sé si hay alguna pregunta hasta acá, ¿no? Perdón. Sí, adelante. ¿De rentas diferidas? Sí, por supuesto. Supongamos que tengo una renta que voy a empezar a pagar a partir de, supongamos, agosto de este año. Voy a pagar en forma mensual. Voy a pagar a fines de agosto, a fines de septiembre, a fines de octubre, a fines de noviembre y a fines de diciembre. Es decir, tengo pagos sucesivos, iguales y consecutivos, pero voy a pagarlos a partir de agosto. Profe. Y quiero saber exactamente hoy cuál es el valor actual de esa renta. Esa es una renta diferida. La época de evaluación sería hoy y la época de inicio de la renta en agosto. ¿Sí? Y es una renta vencida, sería una renta vencida porque la colocación la voy a hacer a fin de cada mes. ¿Se entiende? Fantástico. ¿Hay alguna otra duda? El Bien, ejemplo que sí. decía el contador Namorato, perdón, es una sola Adelante. cuestión. El famoso empiece a, lleve hoy, por ejemplo, Y la pague. heladera y empiece a pagar dentro de 3 meses. ¿Sí? Es decir, los famosos esos propaganda. Ya se lleva el artículo y usted tiene 3 meses para comenzar a pagar. ¿Sí? Es un ejemplo de una renta diferida. Cuando nos hacen esa propaganda, es una renta diferida. ¿Sí? Están muy de moda, es muy bueno tu ejemplo, Marcelo, muy, muy bueno. A mí me gustaría saber si es que hay alguna otra pregunta o no quedó algo claro, porque esto es fundamental. Bueno, si no hay otra pregunta, a mí me gustaría volver un poco a la evaluación de una renta específica. Y yo tengo un grafiquito acá que se parece mucho a lo que hizo el profesor Levin en su pantalla, en su pizarrón, perdón. Y yo quisiera que ustedes analicen lo que es, en forma resumida, el gráfico de una sucesión de pagos en los que tenemos cuotas de C pesos durante N periodos. Esta renta, ¿cómo la clasificaríamos? Diríamos que es una renta inmediata. ¿Por qué? Porque la época de evaluación coincide con la época de iniciación. Es una renta inmediata vencida. ¿Por qué? Porque los pagos se efectúan al final de cada uno de los periodos. Entonces, ¿qué hemos hecho acá? Rápidamente, como decía el profesor Levin, aplicando la unidad 1, lo que hago es calcular el valor actual de la cuota 1, el valor actual de la cuota 2, el valor actual de la cuota 3, que cada una de estas cuotas tienen las flechitas de cómo se actualiza periódicamente. Calculamos el valor actual de la cuota n-1, el valor actual de la cuota n. La época de finalización está dada en el último pago efectuado en el periodo n. Y la época de evaluación se hace al inicio. Entonces, ¿esto qué es? Si ustedes lo analizan, no es otra cosa más que el valor actual de cada cuota. Y este valor actual, decía el profesor Levin, que lo que debo hacer es sumarlo. Es decir, la sumatoria de estos valores actuales me va a dar una progresión geométrica de términos decrecientes. Evidentemente que ustedes ya lo van a ver en la clase teórica, cómo calculamos el modelo matemático que yo les expongo acá al pie de la pantalla. Es decir, ¿qué hacemos? Para saltar de la unidad 1, en la unidad 2, que tenemos valores actuales de cada una de las cuotas, que esto es muy trabajoso, realmente es muy complejo el trabajo, que nos lleva mucho tiempo, nosotros vamos a analizar cómo logramos un modelo matemático que me permita actualizar de una sola vez la sucesión de cuotas de n periodos equidistantes. Entonces, yo decía, o decía también el profesor Profe, Levin, sí.
Al inicio de la clase mis compañeros expresaron que al ver la clase grabada, em, se graba la parte cuando comparte pantalla el profesor Gap, pero cuando él va a explicar en la pizarra, se ve en un cuadrito muy chiquitito arriba su cámara, digamos. Yo pude sacar, digamos, algunas deducciones matemáticas, pero escuchando por lo que él decía que estaba escribiendo. Claro. Intentaré hacerlo de vuelta. Sí, Lo hacemos en el pizarrón, no hay ningún problema, Dalia. Es muy bueno que nos digas dónde están los problemas, porque nosotros tenemos la obligación de facilitarles a ustedes el estudio, ¿sí? Y la explicación también. De todas maneras, yo les cuento que en todos los libros básicos está, y que nosotros de alguna forma habíamos subido a la plataforma, no sé si estará en este momento, el librito de Janeski, en gran parte, y que también lo explica, ¿no? Pero de todas maneras lo explicamos nosotros, no hay ningún problema. El profesor Gap nos puede dar una manito en cuanto al desarrollo en la pantalla, pero quiero explicarles en general cómo se trabaja con esto, cómo se trabaja, porque eso es importante. Yo les decía a ustedes que la primera parte no tengo la función del puntero, no sé dónde está, pero ustedes ven el cursor, fantástico. Entonces, lo más importante de todo, ¿qué es? Calcular el valor actual de cada una de estas cuotas de acuerdo a las flechitas verdes. ¿Qué hago? Actualizo cuota por cuota al inicio, calculo el valor actual de cada cuota al inicio, en la época de evaluación, y como decía el profesor Levin, lo que hago es sumar cada uno de estos valores actuales, y yo lo expresé acá como la sumatoria de valores actuales. Esta sumatoria de valores actuales, si nosotros desplegamos cada uno de ellos, va a ser sumatoria de valores actuales, va a ser igual al valor actual 1, o de la cuota 1, quise ponerlo así, más el valor actual de la cuota 2, más el valor actual de la cuota 3, así sucesivamente hasta el valor actual de la cuota n-1, más el valor actual de la cuota n. Si nosotros analizamos esta suma, nosotros tenemos que decir que es una progresión geométrica de términos decrecientes. Esta progresión geométrica de términos decrecientes, para poder analizar algebraicamente, yo tengo una fórmula específica del álgebra que me permite a mí calcular la suma. Esa fórmula no es otra cosa que la fórmula que nosotros tenemos de S. No sé si ustedes se acuerdan cuál es la fórmula de la suma. Se tienen que acordar. Puede ser 1 menos razón. Eso, parecido a eso. Sí, sí, correctísimo. Eso es. ¿Cómo era, Dalia? 1 menos la razón, que nosotros decíamos 1 menos Q. Elevado al A periodo, N. pues, a N. Sí, correcto. A N periodos. Sí. Menos la razón. 1 menos Q elevado a la N sobre 1 menos Q. 1 menos Q, y nos estamos olvidando de algo, del primer término. Todo esto multiplica al primer término. Es decir, yo lo tengo como A, 1 menos Q elevado a la N sobre 1 menos Q. Otros, ¿qué hacen? Ponen 1 menos Q elevado a la N dividido 1 menos Q multiplicado por A. Es lo mismo. Si la multiplico al inicio, ¿qué es A? Es el primer término, ¿no? Bueno, analizando algebraicamente, voy a lograr de que el valor actual de esta suma no va a ser otra cosa más que B, y que lo veo genéricamente, valor de la deuda. ¿Y qué tengo acá? Nosotros, me di cuenta de que hay un error en la formulita, ¿no? Justo en el modelo matemático de B. Entonces, valor actual de la deuda, de N, este angulito tendría que venir entre la N y la I. Es decir, este angulito significa que es una renta cierta, de N periodos a una tasa I. Esta I viene fuera del angulito, ¿no? Por las dudas. Entonces, va a ser igual, este es el valor actual de una renta inmediata vencida. Va a ser igual a las cuotas, o sea, el valor de la cuota,
que si es 1, me quedo con un factor de actualización múltiple, que le llamábamos así, que no es otra cosa que 1 más i elevado a la n-1 sobre 1 más i elevado a la n por i. Este modelo matemático me permite calcular de una sola vez el valor actual de una renta inmediata vencida. No sé si hasta acá queda un poco más claro cuál es el procedimiento, porque muchas veces nosotros en los exámenes finales, como no tenemos pizarrón y no podemos escribir, no hay un papel, entonces decimos, ¿por qué no nos dicen cuál es la forma en la que puedo llegar a calcular el modelo matemático de una renta inmediata vencida? Entonces, ¿qué le decimos? Visualice el gráfico y explíquelo. Entonces, esto es lo que pretendemos nosotros que ustedes nos digan. Si hay una sucesión de cuotas, calculamos el valor actual de esa sucesión de cuotas una por una, hacemos una sumatoria, eso me da una progresión geométrica de términos decrecientes, aplicando la fórmula de la suma y operando algebraicamente, obtengo el modelo matemático que me permite calcular el valor actual de una sola vez de una sucesión de pagos. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Nicolás, yo quisiera hacer una pequeña aclaración. Sí, por supuesto, adelante. Ustedes vieron que el profesor dijo que la suma de los valores actuales es igual a C por 1 más I a la N menos 1 sobre 1 más I a la N por I. Y de esa forma que sacábamos esta suma, ¿sí? Que lo habíamos graficado de esta manera. Pero fíjense en una cosa. Acá nosotros estamos usando la tasa I y acá yo he usado la tasa D. ¿Sí? Porque en este modelo usamos tasa I y en este análisis yo utilicé tasa D. ¿Cómo pasamos de I a D o de D a I? ¿Y eso cómo lo hacemos? Con algo que ya hemos estudiado en la unidad 2, donde teníamos que la ecuación de equivalencia, donde decíamos 1 más I por 1 menos D igual a 1. ¿Sí? O vamos a hacer mejor el 1 igual a 1. ¿Qué significa esto? Que en realidad 1 menos D es igual a 1 sobre 1 más I. Y 1 más I lo vamos a reemplazar acá. ¿Sí? También lo vamos a ver a este factor de actualización. Este factor de actualización lo vamos a ver con la simbología B. Vea que es igual a 1 sobre 1 más I. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Acá simplemente reemplazamos el factor de actualización 1 menos D por el factor de actualización B o 1 sobre 1 más I. ¿Por qué hicimos eso? Porque en realidad en el mercado financiero, por lo general, todas las operaciones se anuncian con la tasa I. ¿Sí? Si siempre que hacemos un contrato, o por lo general cuando evaluamos un enunciado, vamos a tener como dato la tasa I. ¿Sí? Pero la vamos a utilizar este factor como factor común de actualización y lo vamos a llamar B. ¿Sí? Eso nada más para que quede claro por qué pasamos de utilizar la tasa D a usar la tasa I. ¿En qué nos basamos? En la ecuación de equivalencia. ¿Sí? Perfecto. Y ahora a mí me surge la idea para que ustedes puedan operar y puedan trabajar tranquilamente, cómo reemplazar la fórmula de la suma, dado lo que explicó el contador Levin. Porque la fórmula de la suma dice 1 menos Q elevado a la N. ¿Y qué era Q? Era la razón de la progresión. Sí, escucho. Perdón.
Primero la vamos a presentar. Sí, era la razón, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la razón? La razón no es otra que 1 sobre 1 más i. Fíjense, acá voy a decir c por b cuadrado, c por b al cubo y c por b a la cuarta. Ya sabemos que era el valor b. El b que era igual a 1 sobre 1 más i. ¿Qué es b? ¿Un factor de qué? De actualización. Ahora sí, no, discúlpame, quería aclarar eso. No, me Sería, parece perfecto porque hace a lo mismo. Perdón, Dalia, estabas hablando, perdón, discúlpame, yo te interrumpí. No. sería reemplazar el valor de B, que Correctísimo. Hay era otra 1 cosa. sobre 1 sobre I. Sí, correcto. Y ahí yo podría subsanar lo que el error este de que no se veía en la pantalla. Yo sé que además no le va a gustar mucho que haga el desarrollo algebraico capaz a los profesores, pero voy a tratar de hacer mínimamente el desarrollo algebraico. Y yo siempre digo que no es capricho que se haga este desarrollo algebraico, sino para saber de dónde sale, porque no es no aparece de la nada este factor que me permite actualizar el conjunto de las cuotas, ¿sí? Es decir, me aparece de algún lado. Y si es que logra verse, y pues rogaría que me digan si logra verse, y partiendo, es más, el contador Levin me ahorró un montón de saliva, ¿sí? Si logra verse, yo diría que toda esa expresión, el desarrollo que expresó el contador Levin, me planteaba que yo sumaba todas ese conjunto de cuotas, ¿sí? Y yo hacía algo así como, no sé si logra verse, repito, por favor, me digan, C por B más C por B al cuadrado más C por B al cubo más, y si tengo n términos, C por B a la n. ¿Logra verse, perdón? Sí, sí se ve, Marcelo, sí. Bien. Entonces, fíjense qué es lo que yo tengo. Tengo a C que multiplica a B más B al cuadrado más B al cubo más B elevado a la n. ¿Sí? Esto que está acá, es una suma, ¿sí?, de términos de una progresión geométrica decreciente, tal como decía el contador Inamorato. Decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque B, como decía el contador Levin, B es igual a 1 sobre 1 más I. Con lo cual yo tengo acá un valor que es inferior a 1, ¿sí? Y cada vez va a ser un valor menor por estar elevado a la potencia. Entonces, ahí sí viene, ¿sí?, lo que decía el contador Inamorato, la suma de los términos de la progresión geométrica decreciente, que es igual a 1 menos la razón, y acá voy a hacer una consideración elevada al número de términos. A veces decimos a la n, y a veces no queda claro que ese es el número de términos, sobre 1 menos la razón por el primer término, ¿sí? Este conocimiento previo que ustedes traen del álgebra, ¿sí?, vamos a aplicarlo para seguir este desarrollo. Fíjense qué es lo que me va a quedar. Me va a quedar que esta sumatoria, la que voy a simbolizar como B sub n, como mostraban anteriormente, calculado a la tasa I, va a ser igual a, y acá empiezo, a C, no me olvido del C, por 1 menos. ¿Cuál es la razón de esta progresión? La razón de esta progresión es B. ¿Cuál es el número de términos? N. Sobre 1 menos la razón por el primer término, que ¿cuál es el primer término? Es B. El primer término es B. Yo puedo seguir haciendo el desarrollo algebraico de esto, y lo voy a hacer muy rápidamente. Es más, salteándome algunos pasos, me queda 1 menos, perdón, busco borrador, porque estaba escribiendo otra cosa, 1 menos
1 sobre 1 más i elevado a la n sobre 1 menos 1 sobre 1 más i. O sea, desarrollando, reemplazando los valores correspondientes. Una vez que yo haga todo este desarrollo algebraico, voy a saltearme algunos pasos. Fíjense que voy a sacar, acá me falta una cosita, ¿no? Me falta este b que es 1 sobre 1 más i. El primer término. Todo el desarrollo algebraico voy a saltearme algunos pasos. Fíjense que saco factor común, me va a quedar 1 más i a la n. Vamos a hacerlo, ya que estamos. Voy a seguir escribiendo un poquito acá, sigo acá, y me queda c por, me va a quedar 1 más i a la n menos 1 sobre, perdón chicos, ¿saben qué? Yo esto es como si estaría en la clase, no me gusta. Voy a borrarlo de arriba para que tenga más espacio yo para desarrollarlo, ¿sí? Borro lo de arriba, entiendo que ya lo han visto. Quiero desarrollarlo un poquito, esto que está acá abajo, me va a quedar que el valor va a ser igual a c por 1 más i a la n, esto es i, a la n menos 1, sobre 1 más i a la n, acá esto tendría que estar en otro nivel, disculpen, esta c debería estar más abajo, todo esto sobre, acá a este nivel tendría que estar la c, 1 más i menos 1 sobre 1 más i, todo eso multiplicado por 1 sobre 1 más i. Fíjense que si yo acá esto se me va, esto se me va, ¿qué es lo que me está quedando? Me está quedando que esto es igual a c que multiplica a 1 más i a la n menos 1 sobre 1 más i elevado a la n, todo esto sobre i. ¿Está? Y si yo tengo que multiplicar esto y transformarlo, acá este i es como si estaría, obviamente, sobre 1, ¿sí? Si yo multiplico primero y cuarto término y lo divido sobre segundo y tercero, me va a quedar que esto va a ser igual a c por 1 más i a la n menos 1 sobre 1 más i a la n por i, que es la expresión que estaba en la pantalla, en la filmina del contador Inamorato. Puedo hacer un agregado más, no sé si estaba en la próxima filmina, y decir que esta expresión la puedo simbolizar como a sub n, calculado a la tasa i, o sea, esto va a ser igual, sigo borrando lo anterior, yo tenía un profesor que nos iba borrando más rápido todavía, ¿sí? B sub n sub i va a ser igual a c, por esta expresión la puedo reemplazar como a sub n, esta a para el caso de las rentas inmediatas vencidas es una a de carta, sub n a la tasa i, que es en realidad toda esta expresión que está acá, ¿sí? Y que recién lo llamó el contador Inamorato factor múltiple de actualización. El contador, el profesor Cícero lo llamaba factor plural de actualización, es el concepto, la idea es la misma. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está haciendo este factor plural? Está actualizando el conjunto de las cuotas equidistantes. Yo siempre digo, ¿por qué yo no soy el amigo de todos los desarrollos matemáticos y algebraicos tan amplios, pero ¿por qué me gusta este desarrollo matemático? Porque pasan dos cosas. Para saber que ese A sub n, que vamos a utilizarlo muchísimo, no viene traído de los pelos, no surge por casualidad, ¿sí? Surge es consecuencia de un desarrollo algebraico. ¿Y qué otra cosa me interesa de este A sub n? Que se entienda, ¿sí? Y quizás se entiende a partir de todo este desarrollo algebraico, que no está actualizando una cuota, como podría alguien a simple vista pensar que se trata de eso, sino que está actualizando el conjunto de las cuotas equidistantes, ¿sí? Por eso yo soy amigo
de este desarrollo algebraico en particular, para que se entiendan esas dos cosas. Repito, A sub n es un factor que me actualiza el conjunto de cuotas equidistantes. Y no lo hemos traído de los pelos, no apareció porque sí, sino que es consecuencia de un desarrollo algebraico. Fantástico, yo creo que fue muy claro, Marcelo, agradezco infinitamente. Vos decías hace rato que podés cansar. No, al revés. Excelente lo que has hecho y creo que quedó muy claro. Espero que los alumnos lo tengan claro. Si hay dudas, por favor, pregunten, porque para eso estamos, ¿no? Yo quisiera hacer un pequeño resumen hasta acá, un poco para ir simplificando y tratar de que ustedes vean a la materia desde un punto de vista más global. Y yo decía que nuestra materia hasta acá se compone de una serie de factores de capitalización y de actualización. Entonces, en la unidad 1, ¿cuál es el factor de capitalización que hemos estudiado? Hay uno solo, no hay otro, que le llamábamos factor de capitalización simple, ¿sí? Por llamarlo de alguna forma. ¿Cuál era? Qué duro, acaban de rendir eso, ¿no? 1 más i. ¿Cuál? Fantástico, Cristian. 1 más i. Perfecto. En la unidad número 2, ¿cuál era el factor que nosotros usábamos? Un factor de actualización. Y también era simple. ¿Cuál era? 1 menos d. 1 menos d. Fantástico, chicos, fantástico. 1 menos d. Me dejan mucho más tranquilo. Para mí eran factores de capitalización y factores de actualización simples. Ahora hemos estudiado un nuevo factor de actualización, pero este es un factor de actualización plural, un factor de actualización múltiple, exactamente el mismo que el de la unidad 2. ¿Cuál es ese factor de actualización que acabamos de ver? No me sale el nombre. A sub n de i. El famoso A sub n de A i. sub Bien, n. Dalia. Excelente. Es decir, que esto, viéndolo desde el punto de vista de una herramienta matemática, ese factor de actualización múltiple es 1 más i elevado a la n menos 1 sobre 1 más i elevado a la n por i. Este factor, que nosotros simbólicamente lo podemos llamar A minúscula sub n de i, de carta, por supuesto, la A, ¿no? A de carta minúscula A sub n de i, es decir, con n periodos a una tasa i, y el angulito significa cierta, porque conocemos la cantidad exacta de periodos en que tiene vigencia la renta. Es decir, hasta acá hemos analizado 3 factores de actualización o capitalización, llámese como ustedes quieran. Un factor de capitalización simple, un factor de actualización simple, y ahora tenemos un factor de actualización múltiple. Yo, dada la hora, quisiera dejar acá la primera formulita que ustedes ven arriba, sería el valor actual de una renta con C establecido como valor de la cuota por un A de N de I. Acá se lo ve específicamente una renta temporaria cierta, vencida e inmediata. ¿Sí? ¿Qué es lo que acabamos de hacer nosotros? Es lo que acabamos de hacer. Y en cuanto a las otras rentas, a mí me gustaría verlas ya el día viernes, cosa de que ustedes puedan avanzar un poquitito más, porque si no nos vamos a volver locos viendo rentas, y en una de esas analizamos el viernes el caso de la imposición específicamente, y recién desarrollamos lo que puedan llegar a ser diferidas, anticipadas y anticipadas por todo el tiempo, que bueno, pueden ser importantes que lo analicemos desde ese punto de vista. No sé si están de acuerdo. Profe, Sí, adelante. ¿podría ser que esa clase del viernes pueda quedar grabada? Yo por motivos de tiempo no puedo asistir, por eso tampoco que en la primera instancia de la unidad 1 y 2 tampoco asistí porque me chocan los tiempos y no pude, y la verdad que me gustaría
en ese caso que se van a tocar las demás tasas, yo como le dije pude tomar nota y ver los videos, pero hay algunas cositas que capaz por la simbología no identifico bien lo que dice o qué hace. No hay ningún problema, yo te cuento que ya está pedida la clase y no pedí que se grabe, porque entiendo que estas son prácticamente clases de reafirmación conceptual, clases un poco de consulta de parte de ustedes, pero vamos a hacer una cosa, yo te prometo algo, voy a hablar con el personal técnico que nos habilite el viernes y vamos a intentar grabarla la clase. De todas maneras, todas las consultas que quieras hacer, estamos abiertos, como así también a todos los alumnos. Para eso estamos, para apoyarlos a ustedes, para que logren un conocimiento adecuado de la materia y que les permita dos cosas. Tener el concepto técnico, científico de la materia para poder desarrollar la profesión en el futuro y como segundo término, aprobar los parciales y la materia en general. Esa es la idea, así que voy a intentar que se haga así. ¿Profe? Sí, adelante, Cristian. Entonces, el viernes se reafirman conceptos, pero no se avanza más en la unidad, ¿no? Yo diría que vamos a tratar de avanzar un poquitito en lo que pueda llegar a ser imposiciones, vamos a ver el gráfico de imposiciones, y a ver si podemos avanzar, por lo menos, ya la inmediata la hemos analizado, vamos a ver si vemos las otras, ¿sí? Por lo menos anticipadas y diferidas, ¿sí? Bueno, profe, le quería consultar por las rentas diferidas. Si los préstamos a tasa cero de AFIP sería un ejemplo, porque me acuerdo que daban 6 meses de gracia para empezar a pagar, a devolver ese préstamo, y uno podía hacer la época de evaluación antes. Sí, por supuesto, por supuesto. Cada vez que yo difiero la época de iniciación de los pagos, estamos ante un caso específico de esos, ¿sí? Como bien decía el profesor Egap, en el hecho de que por ahí lleve ya y pague dentro de 3 meses, me daba la idea de una renta diferida, dado que lo que se difiere es la época de iniciación de los pagos. Lo único que es mentira ahí es que es a tasa cero, ¿no? Es verdad. Sí, bueno, eso tendríamos que analizarlo. Es muy bueno el concepto, Marcelo, vertido, sí, y la aclaración vertida. Lo hemos visto ya en algunas clases del año pasado, como estaba, justo era el momento. De todos modos, la clase del viernes es una clase que se presta un poquito para analizar ese tema, ¿sí? Y no tengan miedo de que si nos adelantamos un tema, porque después siempre volvemos, retomamos, volvemos a la fuente y volvemos a tratarlo a los temas, ¿no? Y de hecho también están grabadas las clases como para que ustedes reafirmen los conceptos, ¿sí? De todas maneras, creo que en Hay la una práctica... pregunta que no Sí. entiendo en el chat. Me dice, ¿qué tan grave sería no restar el 1? No sé el 1 en qué caso, no sé si estamos hablando de que el 1 en qué caso no sería. Debe ser en el modelo. Pero ¿en cuál modelo? ¿En el modelo de la renta inmediata vencida? En el modelo No, de sería gravísimo. No restar el 1 sería gravísimo. Y si miramos arriba, podemos decir que tenemos un factor que está midiendo un capital al final. O sea, cuando hacemos C por 1 más I a la N, miremos acá el numerador, estamos proyectando C al valor final, o sea, tenemos un monto. Y cuando restamos el 1, hacemos C por 1, estamos restándole el capital. O sea que, en definitiva, lo que tenemos acá arriba es el interés. Si yo no le resto el 1, no voy a tener el interés y no voy a tener el monto. Sí, la distorsión no aplicando ese 1 es grave. No es un tema de redondeo, es un error grave. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. A mí me gustaría dejar acá, estamos casi en horario de dejar la clase, 8 menos cuarto, debemos dejar la clase para la próxima materia,
por lo menos ese es el compromiso asumido, así que si no hay otra consulta dejaríamos acá. Yo de mi parte no, profe, está bien. Fantástico, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra Por mi duda. parte también quedó muy claro. Fue Fantástico. interesante la clase. Me alegra que podamos llegar y que podamos explicar, porque esa es nuestra función, es nuestra obligación también, ¿no? Así que, bueno, quedamos en contacto para la clase del viernes a las 18 horas. Agradezco la presencia y la participación de ustedes, alumnos, y también de la participación de los profesores que hoy realmente han sido muy claros en sus gráficos, en sus detalles, en sus conceptos. Así que 1.000.000 de gracias por la participación. Quedamos en contacto. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Chao, Hasta profe. luego.